Hola a todos, soy María Ignacia Bueno y hoy estamos en un nuevo episodio de Vet Contigo. Hoy día tenemos una invitada muy especial. Ya hoy día está Susana Castro, ya especialista en microbiología y fundadora del laboratorio Hyken, con quien vamos a conversar sobre algo que está muy en boga y muy de moda, que es la microbiota. Hola, Susana, hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien. Con un poco de alergia, pero Bueno. lo siento si es que se escucha un poco mal, pero es mi voz con alergia. Ahora estábamos todos sufriendo con la primavera. Sí. Susana, cuéntanos un poquito. Ya queremos saber un poquito más de lo básico. Ya información que anda mucha información en internet. Demasiada respecto a ciertos temas. Hay mitos y cosas que no son tan mitos respecto a la microbiota. Pero una de las preguntas que más tienen los tutores es: ¿qué es la microbiota y por qué es tan importante para la salud de los animales? Bueno, la microbiota es... yo lo ejemplificaría como el planeta, porque es tan diversa, hay tantos microorganismos diferentes, hay bacterias, hay virus, hay hongos, y es tanta la cantidad y la diversidad que yo me imagino nuestro planeta lleno de personas buenas, personas malas, interacciones buenas, interacciones malas, y todas generando un balance, a veces un desbalance. Y en el planeta tenemos, ¿cuánto? 8.000 millones de personas, creo, o 6.000, no sé de cuánto por ahí. Pero las bacterias hay como 4.000 billones, entonces es absolutamente algo que quizás ahora estamos en conocimiento de algunas cosas, pero es algo que tiene para rato, mucho para rato. O sea, hay mucho que aún no conocemos. Sí, sí. Y tiene también funciones súper importantes, porque están desde la función de la digestibilidad, de que los nutrientes, gracias a la microbiota tenemos nuestros nutrientes que los podemos absorber, también la maduración de nuestro sistema inmune y un montón de efectos que producen las bacterias de la microbiota cuando empiezan a metabolizar esta fibra, esta comida, que nos ayuda incluso a nivel cerebral, que es nuestro segundo cerebro. Uy, qué importante. Y como te digo, ¿desde qué momento de la vida se forma la microbiota en los perros y los gatos? Bueno, la primera colonización, al igual que el ser humano, es cuando nacen, pero se ha hablado mucho últimamente que el útero ya está teniendo un poco de señales de la microbiota de la madre. En perros, de hecho, es un estudio de perros, donde ya plantean un poco que el útero no es tan estéril como antes se decía. Entonces, ya, si bien no es una colonización que se está generando desde el feto, pero sí ya están dando vuelta microorganismos antes de nacer. Pero la primera colonización es en el nacimiento. O sea, nosotros nacemos con bacterias. Sí. No somos estériles al nacer. No somos tan estériles. Sí, por eso igual es importante. Bueno, ahora también en el ser humano está como muy de moda, pero igual es importante el tema del tipo de parto, de cómo nace el bebé, de la alimentación de la madre. Es lo mismo para nuestros perros y nuestros gatos. O sea, depende mucho de los cuidados perinatales de la madre, cómo va a ser esta microbiota ya en los recién nacidos. Sí. Oye, qué interesante. Oye, entonces, ¿podríamos decir que esta microbiota es un órgano invisible o algo así? Sí, por supuesto. De hecho, nosotros no lo vemos. Ahora recién se está tomando la importancia, pero sí hay tanta cosa que genera la microbiota. Hay tanta diferenciación de células, maduración del sistema inmune, como te decía, que es tanta la implicancia y las consecuencias que va a traer una microbiota sana en nuestra salud, que ya ahora recién se está tomando la importancia, pero está como bien subestimado, por decirlo así, porque nosotros no vemos lo que pasa, porque es un sistema conformado por microorganismos, más que los típicos sistemas que nosotros tenemos que
que ya los tenemos más que por conocidos, el sistema digestivo, el sistema circulatorio, pero este es tan complejo porque los componentes son tan diversos que aún sí es muchas las consecuencias para nuestra salud. Cómo está la microbiota, si está sana, si está desequilibrada. Este capítulo llega a ustedes gracias al apoyo de Wellpaw, el primer y único probiótico veterinario patentado en producir GABA, que ayuda a mantener la microbiota equilibrada en perros y gatos, y también gracias al apoyo de Radio Florencia. Entiendo. ¿Ya? Entonces, podríamos, como por ejemplo, decir de que no es, por ejemplo, todos hablan de la microbiota como algo muy bueno, ya, pero en realidad también podría ser malo. Claro, es que ya, ahí hay un tema, porque nuestros perros, nuestros gatos, cuando nacen, adquieren una microbiota, pero al pasar del tiempo igual se va modificando de acuerdo a la edad. Y de acuerdo a múltiples factores, de acuerdo a la alimentación, de acuerdo al ambiente. Entonces, si hay una microbiota que está en desbalance, que estas interacciones no están funcionando bien, que los metabolitos, que son como los desechos que generan las bacterias cuando comen nuestra comida, por decirlo así, se desequilibran, ahí empiezan a aparecer enfermedades. Entonces, hablar de microbiota y algo que es súper complejo es determinar qué microbiota está sana y cuál está enferma. Porque incluso entre especies, no sé, por ejemplo, la microbiota del ser humano es muy parecida la del perro al del ser humano, pero la del gato es muy diferente. Pero incluso dentro de la misma especie de los perros, varía mucho la microbiota entre los distintos perros. Entonces, es un desafío súper complejo hoy en día en la medicina, el tema de determinar cuál es la microbiota sana de un individuo. No, qué impresionante, porque siento que hay tanta diversidad ya de microorganismos, ya, y de hecho estaba leyendo el otro día un artículo de que bacterias que nosotros consideramos patógenas para los humanos, ya que quiere decir que nos pueden enfermar, los perros y los gatos son beneficiosas. Claro, sí, es un mundo. Es un mundo. Perfecto. Y Susana, ¿de qué forma influye la microbiota ya en la digestión, la inmunidad y la energía de los animales? Mira, las bacterias, vamos a hablar de bacterias beneficiosas, porque para que se entienda un poco más, cuando consumen el alimento, la fibra, generan metabolitos, que son estas moléculas que se producen de desechos, por decirlo así. Y esas moléculas muchas veces, como los ácidos grasos de cadena corta, producen diversos efectos, ya principalmente efectos antiinflamatorios. También son parte de la comida que tienen los enterocitos, que son nuestras células principales del tracto gastrointestinal. Entonces es como que nos renuevan, nos ayudan a que se mantenga la barrera intestinal, nos ayuda a que se genere una inmunomodulación, que por ejemplo cuando está sobreexpresado el sistema inmune por alguna enfermedad, algún factor externo, se tiende a regular poco a poco, y si está disminuido, inmunosuprimido el paciente, también esta inmunomodulación ayuda a que aumente las líneas de defensa. Y esa es como la principal función de la microbiota, defendernos contra los microorganismos que nos producen enfermedad. No solo a nosotros, a los perros, a los gatos, funcionan de la misma manera. Entonces, respecto a la microbiota, ¿podríamos hablar como de simbiosis, ya de que nosotros nos beneficiamos de ellos y ellos se benefician de nosotros? Sí, por supuesto. De hecho, nosotros somos más bacterias que células, y nuestros perros y nuestros gatos también. Entonces, darle un enfoque a la nutrición hoy en día de nuestros perros y gatos y darnos cuenta que lo que pasa en los humanos también, el nutricionista va a empezar a ser más importante en los animales,
que va a tener un rol mucho más fuerte hoy en día a medida que se vayan conociendo más cosas sobre la microbiota. O sea, por ejemplo, podríamos decir, por ejemplo, siempre se ha hablado de que los perros y los gatos deberían ser carnívoros. Ya, pero obviamente me imagino que para que estas bacterias que viven en la microbiota, que se alimentan de la fibra, creo que no están así. Ya, yo creo que tiene que haber fibra dentro de la dieta, si no, ¿cómo sobreviven estas? ¿Se les adaptan? Sí, lo que pasa es que, bueno, los perros son, los gatos son carnívoros estrictos, a diferencia de los perros, que pueden comer otro tipo de alimentos, pero la fibra es súper importante porque es el alimento finalmente que va a tener el microorganismo. Entonces, la fibra, como los prebióticos, y no me refiero solo a los comerciales, sino me refiero a los vegetales, los carbohidratos de difícil digestión, que son los que generan al final el alimento que va a ayudar a generar estos metabolitos que van a ser beneficiosos finalmente en el intestino. Entonces, ¿cuál era tu pregunta? O sea, por ejemplo, el tema de la nutrición, ya que, por ejemplo, está muy de moda estas dietas que son netamente carne y huesos carnosos, ya, pero en realidad, si la microbiota se alimenta de la fibra, ya, entonces quiere decir de que no somos, los perros y los gatos no son tan carnívoros como algunos dicen. Lo primero es la diversidad de alimentos. Entonces, pero ojo, porque los animales silvestres muchas veces se alimentan de las vísceras. Entonces, esas vísceras también incluyen el estómago, y en el estómago de los animales, de las presas, también hay procesos de fermentación. Entonces, si bien nuestros animales antiguamente cazaban, ahora tenemos a los perros y al gato, que son animales ya domésticos, pero que sus antepasados igual comían probióticos. Entonces, y no me refiero a los probióticos que son comerciales, sino que me refiero a la fibra, a lo que contribuye los microorganismos en el intestino de los carnívoros. Entonces, y yo tengo una pregunta que puede parecer muy tonta. Ya, no. Pero el hecho de que los gatos, por ejemplo, busquen pasto gatero, ¿puede estar relacionado a esta alimentación que necesita para que su sistema digestivo funcione bien? Puede ser. Hay teorías que dicen que sí. Entonces, de hecho, lo que te decía de que hay animales que, bueno, cazan incluso y se comen el rumen. O sea, se comen todo, la verdad. Y en el rumen, si nos acordamos lo que tiene, que es una máquina de fermentación de nutrientes, de microorganismos, que es impresionante. Entonces, los animales están buscando equilibrar su microbiota de forma natural. Bueno, como dato rosa, ya las vacas y todos los que son animales rumiantes, por ejemplo, las cabras, tienen 4 estómagos. Y uno de esos estómagos es el rumen. Sí, exacto. Y no sé si igual hay ciertas conductas, ya que los etólogos sabrán más, quizás los gastroenterólogos también, sobre comerse la caca, los animales típicos que se comen la caca. Igual una de esas conductas también puede ser algo instintivo, como el trasplante fecal, porque el trasplante fecal es cuando se adquiere a través de la microbiota de otro ser vivo. Por ejemplo, otro perro, las heces se las traspasas al perro que tiene la enfermedad. Entonces, este perro que tenía la enfermedad o que tiene la enfermedad va a empezar a funcionar su microbiota de forma diferente. Y hay perros que lo hacen, que les duele el estómago y a veces comen caca. Y yo digo, quizás se están haciendo un trasplante fecal, porque la naturaleza es súper instintiva. Bueno, y también hay estudios, por ejemplo, de que ciertos microorganismos, cuando están carentes o están en exceso, ya estimulan no sé si como un antojo, pero a que el cerebro prefiera ciertos alimentos. ¿Qué tan de cierto hay en eso? Sí, ¿no? Las bacterias producen neurotransmisores, que son estos metabolitos, pero que tienen efecto a nivel del cerebro. De hecho, en el intestino, más del 90% de la serotonina se produce ahí y en ninguna otra parte. Entonces,
La serotonina, que es la hormona de la felicidad, realmente depende de lo que comemos y también de lo que comen nuestros perros y nuestros gatos. La dopamina, que también es la hormona del placer, del ánimo, más de la mitad se produce también en el intestino. Entonces, sí tiene mucho que ver las moléculas que finalmente se producen en la fermentación de nuestros alimentos en el intestino y en el efecto que van a tener incluso en nuestras conductas en animales, por ejemplo, los perros, que son muy agresivos, tienen una microbiota diferente a los perros que se dicen que son sanos, que no tienen conductas muy ansiosas ni muy hiperreactivas. Y así hay patrones conductuales muy marcados en perros que realmente tú dices, sí hay algo en el tema de alimentación que está afectando en el comportamiento de los perros y de los gatos. Igual estaba leyendo yo creo que fue hace un par de meses ya respecto en humanos que cierto tipo de microbiotas en personas estaban relacionadas con los trastornos depresivos. Sí, es real. De hecho, también cuando el animal envejece, que pasa lo mismo con el ser humano, disminuyen algunos géneros, como los géneros del lactobacillus en el cuerpo, en el intestino, y también hay algunos géneros de bacterias que se asocian a enfermedades ya de personas con Parkinson, por ejemplo, y esto es muy similar a lo que ha pasado en perros. Los perros, disminución de la memoria, por ejemplo, síntomas que se pueden quizás similar un poco con algunas enfermedades en humanos. Y pasa y cambia la microbiota en estos perros. Entonces, es un desbalance que está afectando enormemente lo que conocemos en humanos, en perros y en gatos. No, qué fuerte. Sí, no sé. Qué fuerte. Y todavía queda mucho por estudiar. Por estudiar, demasiado. Así como yo te decía, es como un planeta, quizás una galaxia, no sé, demasiada información y cada vez, bueno, con la inteligencia artificial cada vez va saliendo más y más información porque es un mundo entero dentro de nuestro intestino. Oye, Susana, y hablando un poquito ya de lo mismo que estabas conversando, ¿qué factores pueden alterar la microbiota de los animales? Mira, cuando los perritos toman muchos antibióticos por alguna enfermedad infecciosa, por ejemplo, los antibióticos generan un barrido de todas las bacterias, de las bacterias que hacen daño, de las bacterias beneficiosas. Entonces queda como muy débil nuestra microbiota. A pesar de que todavía quedan bacterias, es una microbiota fuerte y que quedan bacterias dando vueltas, igual se barre demasiado microorganismos que son beneficiosos. Entonces es típico que a los perros que les dan mucho antibiótico empieza la diarrea. En esos casos la diarrea se produce por este desbalance. Y también cuando los perros están, por ejemplo, con mucho estrés, también afecta muchísimo el desbalance de la microbiota. ¿Y cómo se influiría, por ejemplo, el uso de antibióticos, el estrés, por ejemplo, o también la alimentación en ese equilibrio? ¿Cómo es? Bueno, sabemos que los antibióticos no discriminan nada, pero ¿cómo el estrés influye? Lo que pasa es que dentro del intestino de nuestros perritos, nuestros gatitos e incluso nosotros tenemos hay neuronas entéricas que se conectan y también hay ciertas señales que se conectan incluso a través del nervio vago que va directo al cerebro. Entonces hay diferentes señales que cuando hay, por ejemplo, estrés, es como un círculo vicioso porque el estrés genera que estas señales vayan al intestino. La microbiota que va a estar desbalanceada va a volver a generar señales y viceversa. De hecho, cuando hay mucho estrés, también empiezan a aparecer otras enfermedades incluso no transmisibles en nuestros perros. Enfermedades como la diabetes, enfermedades cardiovasculares,
enfermedades como la enfermedad renal crónica en los gatos, que es súper común, se puede producir porque los metabolitos también se retienen. Hay metabolitos que se retienen a nivel urinario y estos metabolitos generan como una toxicidad a nivel de riñón. Entonces es un círculo, el estrés y las enfermedades no transmisibles y la disbiosis de la microbiota. Todo el rato. O sea, por ejemplo, el estrés podríamos decir de que produce señales que pueden ser como tóxicas para los microorganismos. Sí, y al revés, los microorganismos siguen produciendo esas señales y siguen aumentando los microorganismos que utilizan esos metabolitos, que probablemente van a volver a reforzar un montón de señales que son dañinas para el cuerpo. Este capítulo llega a ustedes gracias al apoyo de Wellpaw, el primer y único probiótico veterinario patentado en producir GABA, que ayuda a mantener la microbiota equilibrada en perros y gatos, y también gracias al apoyo de Radio Florencia. ¡Qué fuerte! Sí. Oye, ¿y qué podría hacernos sospechar que los perros o los gatos están teniendo problemas con este equilibrio? ¿Ya hay algún signo característico? Hay un montón de signos, pero principalmente... de hecho, los tutores lo que más lo conocen son las diarreas. También hay vómitos frecuentes. Hay problemas dermatológicos, que es súper común. Por ejemplo, mucho prurito, que al final el dermatólogo veterinario también utiliza mucho probiótico y ha notado también diferencias en ese desequilibrio que tienen sus pacientes, en la disminución de la inflamación, en disminución que se rascan menos. Y también, son síntomas gastrointestinales y síntomas ya a nivel cutáneo. Y los síntomas, por ejemplo, como las diarreas, a veces no son tan notorias. A veces pueden pasar un poco desapercibidas porque, no sé, tu perro le dio diarrea un día y le da la semana siguiente, pero tú no te acuerdas que le dio la semana anterior, porque fue una diarrea, un episodio como corto, y dice, no, quizás se comió algo, quizás se robó algo de la cocina, no sé, pero como que se te tiende a olvidar, pero es súper importante pensar de que ya si es incluso una vez o 2 veces al mes, ya es algo crónico. Si se va repitiendo los episodios durante harto tiempo, ya hay que pensar, pucha, mi perro quizás no está tan sano como yo creía. Mi gato tampoco está tan sano. Los problemas conductuales también son una señal de que puede haber algún problema en la microbiota. La reactividad, hiperreactividad, como mi perra. También cuando los gatos tienen los gatos, ansiedad. Los perritos, cuando hay ansiedad por separación, también hay que tener ojo cuando hay desbalance en la microbiota. O sea, todo está relacionado. Bueno, y tiene mucho sentido si tenemos el dato de que el 90% de la serotonina, que es como la hormona de la felicidad, claro, se produce gracias al intestino. Sí. Igual los cambios bruscos de dieta también afectan la microbiota, que es como obvio porque es un cambio de dieta total. Por eso siempre recomiendan que si se va a cambiar la dieta, que sea como todo de forma progresiva. Y bueno, el uso de snacks, abuso de snacks también. Hoy uno siempre lo subestima los premios. Ya Sí. siempre así como un poquito no hace nada, pero de repente no es un solo premio, son 10, Sí. 20 en el día. Sí. Igual eso es súper... Uno no lo contabiliza. Porque... Aunque igual últimamente han salido snacks con prebióticos. Sí, sí. Que vienen con fibra y me imagino que también por un lado es por este tema de las diarreas que se producen respecto a los premios. La fibra es muy importante, muy, muy importante para la dieta. Oye, Susana, ¿y existen diferencias entre especies y edades en la composición de estas bacterias? Sí, de hecho los perros como a las 9 semanas recién como que tienden a tener una microbiota parecida a la de un perro adulto. Pero al principio, cuando nacen, van variando un montón las familias y géneros de bacterias que van
predominando, otras van bajando, subiendo, y así hasta más o menos las 9 semanas, que se va quedando como más estancado. Lo mismo pasa en el ser humano, como hasta los 3 años va modificándose mucho la microbiota y después ya se mantiene más estancada. Qué potente. Oye, y bueno, queremos hablar de otra cosita, ya, que algo que a mí me enorgullece mucho porque esto es ciencia chilena, ya, y tú estás súper relacionado con el origen de nuestro auspiciador, que es Wellpau. Ya, cuéntanos, y también del laboratorio, cuéntanos cómo fue el origen de Hyken Lab, ya, y cómo nació esta idea de producir probióticos. Ya, todo nació. Yo estudié el magíster en inocuidad de alimentos en la UDEC. Y Alonso, que es el cofundador también de Hyken, estudió el magíster de microbiología y nos juntamos en el laboratorio de patogenicidad bacteriana, un laboratorio que estaba full estudiando probióticos, intentando sacar proyectos, full emprendedor. Así que ahí nos llenamos de vibras buenas para sacar adelante una idea que nosotros queríamos mejorar el diagnóstico en general de enfermedades, sobre todo enfermedades que no se tendían a realizar diagnósticos tan precisos. Y también queríamos generar soluciones a través de nuestras investigaciones. Entonces nosotros empezamos con el laboratorio generando PCRs, diagnósticos, pero a la par empezamos a investigar soluciones, y como los probióticos era algo que nos apasionaba, dijimos, ya, vamos a empezar con evaluando probióticos para la enfermedad renal crónica en gatitos, y también estudiando nos dimos cuenta que los neurotransmisores que afectaban el cerebro, como el GABA, era súper importante. Entonces empezamos a decir, pero no hay ningún probiótico que genera GABA en el comercio, y de hecho los probióticos que se venden tampoco tienen tanta evidencia científica, o no es tan fácil para el tutor, por ejemplo, decir, ya, voy a buscar el probiótico y voy a ponerlo en internet a ver qué pasó en el estudio. Voy a leer yo mismo a ver cómo funciona este probiótico. Yo lo he hecho y no lo he encontrado en muchos de los probióticos comerciales, tanto humanos como de nuestros perros y gatos. Y ahí decidimos, ya, vamos a seleccionar una cepa que nos ayude a producir GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central y que nos ayuda mucho a nivel gastrointestinal, a la inflamación, a la ansiedad y a las diarreas y todo lo que conlleva una disbiosis. Bueno, Eduardo el otro día hizo un comentario que piensa que tiene razón, que el GABA es el freno del organismo. Sí, exactamente. Sí. Ya, hasta aquí llegamos. Sí. Oye, Susana, ¿y en qué se diferencia, por ejemplo, esta cepa que tiene Wellpau con otros probióticos que están disponibles en el mercado humano, por ejemplo? Bueno, hay hartas cepas que producen GABA, pero no todas están estudiadas para GABA. Eso es importante en los probióticos, tanto humanos y de nuestras mascotas, de saber el propósito que tiene la cepa, porque algunas cepas se estudian para cierta función, otras cepas para otra función, pero si uno lo está utilizando, por ejemplo, para una alergia, no va a utilizar una cepa que nunca se estudió para la alergia. Entonces, es importante saber el propósito que tiene la cepa. En este caso, esta cepa, su propósito es que produce GABA, y el GABA tiene un montón de funciones beneficiosas a nivel gastrointestinal y del cerebro, y a nivel del cuerpo. Disminuye también el dolor visceral en pacientes que están con con problemas de mucho dolor, por ejemplo, después de algún episodio de enfermedad infecciosa o otro tipo de patología. Y la diferencia es que no solo es que produce GABA, porque como te decía, hay otras cepas que están investigadas que producen GABA, sino que es una cepa que produce muy bien GABA, pero a nivel de colon, que eso no se ha visto. Porque una cepa, para que haga su función, tiene que producir en ese ambiente que tiene con cierto pH, tiene que producir ese efecto.
y esta lo produce. Nosotros, de hecho, seleccionamos como 500 bacterias, tipos de bacterias, y de esas 500 habían 27 que producían GABAs, y de esas 27 solo había una que producía en colon. Entonces, eso lo hace diferenciador porque está súper especializada. Igual es súper importante porque, de hecho, muchas personas van a la farmacia, ¿ya? Y compran cualquier probiótico pensando en que todos los probióticos son iguales. Y claro, no es así, sino ahora sabemos de que cada probiótico tiene un propósito, ya que esto puede irnos mejor para tal problema, ya, sí, y esta otra cepa puede irnos mejor en este otro problema. Sí, el mercado de los probióticos se va a empezar como a especializar cada vez más porque las cepas tienen una función muy diferente una de otra. Así que de a poquitito lo vamos a ir viendo. Nosotros ya empezamos con un probiótico que es para perro y gato, pero ya yo estoy viendo que en algunos probióticos comerciales de humanos ya también está empezando a generarse eso, y que yo encuentro que es súper bueno porque realmente estamos estudiando más lo que comemos, estamos estudiando lo que comen nuestros perros, lo que comen nuestros gatos y también los suplementos. Los tutores son súper estudiosos en general de lo que le están dando a sus perros y a sus gatos. Entonces, yo creo que es súper bueno empezar a dar más información de los suplementos en general. Yo creo que igual es súper importante porque más de una vez llega el comentario de esto no me sirvió, ¿ya? Pero, por ejemplo, yo porque me lo recomendó fulanito que a él le hizo súper bien, pero a mi perro no le sirvió. Y esta es la importancia, creo, de la diversificación y de la especialización de las cepas prebióticas, ya de que también el público comienza a entender de que no son todas iguales. Claro, sí. Porque es muy fácil que no le sirva si es que nunca estuvo estudiada para lo que él lo estaba usando. Sí. Oh, es impresionante. Oye, ¿y cómo fue el proceso de selección de cepas ya y la validación científica de esto? ¿Cómo fue esa experiencia para usted? Me imagino que tiene que haber sido muy estresante. Sí, fue harto trabajo, porque no solo fue como trabajo en placa, laboratorio, seleccionando cepas, también viendo pruebas bioquímicas para ver también la genética de estas bacterias y determinar que si era un género que era beneficioso para la microbiota, sino que también se hizo un ensayo de simulación de gástrica, o sea que hicimos como toda la simulación de cómo se comportaba en el estómago y en el intestino principalmente. Así que muchas veces no resultó, porque esto tampoco está, no es fácil hacer un ensayo de simulación, así que, porque hay que ponerle la dieta como si fuera un intestino normal, que consume cierta dieta y tú pones también a tu bacteria y ahí tienen que hacer la digestión. Entonces, muchas veces no se tienen como lo ideal de recursos en un laboratorio para hacer todas estas técnicas. Entonces uno se las tiene que ingeniar de cierta forma, buscar literatura de un montón de cosas para poder realizarla y que te quede bien el resultado. No, que yo lo encuentro muy admirable. Y en un país que cuesta mucho y es muy caro hacer ciencia, yo de verdad los admiro mucho. ¿Ya? Porque poder sacar un producto que es tan bueno, que sea chileno, que sea de región, ya yo considero que es algo súper admirable. Gracias. Oye, Susana, ¿y qué beneficios concretos se han observado en los animales que consumen probióticos ya o que tienen diversidad de bacterias? Bueno, en general, lo que notan los tutores, que es como lo que más notan, siempre nos dicen el pelaje, el olor de las heces, pero hay algo importante que es que las enfermedades, la disminución de los episodios de enfermedades y también hay temas conductuales que están más bajitos, no hay tantos problemas. Uno puede darse cuenta que tu perro, tu gato está de una forma mucho más estable. Entonces, eso es súper importante. Eso, es súper importante igual. Y hablando un poquito de lo que es la microbiota, las emociones y el bienestar, en humanos se habla mucho del eje intestino-cerebro.
¿Pasa lo mismo en animales? Sí, sí. Sí, de hecho, el eje intestino-cerebro se refiere a esa comunicación que hay bidireccional entre el cerebro y nuestro intestino, que ya es nuestro segundo cerebro prácticamente. De hecho, el colon se le dice el segundo cerebro. Y sí, son muchos los metabolitos, los neurotransmisores que se producen a través de las bacterias que están en nuestra microbiota, que van a generar efectos a nivel cerebral, efectos buenos o efectos malos, todo el rato. Sí, es lo mismo. Entonces, hablamos de que la microbiota equilibrada tiene beneficios para el ánimo, ¿cierto? Por supuesto. ¿Ya? Y también el comportamiento y el manejo del estrés. Claro, sí. Qué fuerte, el shock. El shock estoy. Sí. Oye, ¿y qué tan conectada está la microbiota con los animales de sus tutores? Por ejemplo, porque, por ejemplo, todos besuqueamos a nuestros perros, ya todos estamos en contacto súper estrecho con nuestros animales de compañía. Entonces, ¿hay alguna conexión entre, por ejemplo, que se repitan, por ejemplo, bacterias que tenemos los perros que las tengamos nosotros? Sí, por supuesto, hay un traspaso de microorganismos heavy. De hecho, sí, ya hay estudios que demuestran que algunas bacterias que son que generan enfermedad que tenemos nosotros, se está generando resistencia a los antibióticos, y que se está traspasando esa resistencia cuando el perro consume un antibiótico y viceversa. O sea que de repente si es que nuestro perro también tiene una bacteria que a nosotros nos produce enfermedad, y que también tiene un gen de resistencia a antibióticos y a nosotros no nos sirve el antibiótico, todo está relacionado. Así que el traspaso de microorganismos sí o sí, y el entorno, que es el mismo, que muchas veces le damos comida de nosotros a nuestros perros. De hecho, por eso también hay una teoría de que es muy similar la microbiota del perro con el humano, porque también hay ciertas fuentes de carbohidratos, como el almidón, que está muy repetitivamente dentro de sus dietas, de nuestras dietas y la de nuestros perros. Qué heavy. Entonces igual creo que es súper importante cuidarnos nosotros también. Sí. Y como anécdota, en mi casa pasó algo parecido. Ya, la Flica, que era mi perrita, que era súper atópica. Ya, ella vivía con piodermas, ya, y obviamente dentro de uno de los antibióticos que más utilizó mientras tenía estos cuadros muy repetitivos fue cefadroxilo, ya que es un antibiótico que obviamente siempre se hizo bajo cultivo, ya que el Mauro era su dermatólogo. Y mi hermana contrajo una ITU, ya, y mi hermana jamás en la vida había consumido cefadroxilo. Wow. Y cuando le hicieron el urocultivo, estaba resistente a cefadroxilo. Wow. Y la Flica también, obviamente, desarrolló resistencia al antibiótico. Sí. Como tú decías, tenemos que cuidarnos a nosotros mismos y, por ejemplo, hay veterinarios con los que hemos estado colaborando que nos cuentan que cuando los pacientes llegan con problemas, diferentes problemas o patologías crónicas, ellos suelen enviar al tutor al psicólogo. Porque no es solo traspaso de los microbios propiamente tal, sino que también se genera la ansiedad, el estrés que tenemos día a día, también se lo estamos pegando a nuestros perros y a nuestros gatos. Bueno, hay una colega que también habla de lo que es el contagio emocional. Sí. No, sí es fuerte eso. Que sí es fuerte, que si nuestros animales están estresados, nosotros también nos estresamos, y si nosotros estamos estresados, también estresamos a nuestros animales. O sea, hay que alimentar nuestra microbiota para no estar tan estresados. Exacto. Y no estresar a nuestros animales. Oye, y más que nada también consejos para los tutores, ¿ya? ¿Cuál sería, por ejemplo, una de las principales recomendaciones para cuidar la microbiota de nuestros perros, nuestros gatos? ¿Cómo la cuidamos? Ya, porque ya sabemos de que tenemos que tener cierta diversidad de bacterias para que todo funcione bien, ¿ya? Pero ¿cómo cuidamos esto? Sí, es importante, primero, la dieta, que sea una dieta con nutrientes de calidad, y también la fibra. La fibra que nos va a ayudar a que haya más diversidad dentro de la microbiota de nuestros perros, nuestros gatos.
donde va a ser importante que nosotros adicionemos un poco de alimentos, hablando de los tutores que están utilizando pellet, que si bien pueden ser pellets de muy buena calidad, igual va a ser el mismo pellet todos los días. Entonces esa diversidad de alimentos, y sobre todo consultar a un nutricionista antes, porque a veces se puede sobreexacerbar a algún síntoma porque le diste demasiado alimento que no debería hacer. Entonces yo creo que eso, intentar primero consultar con un veterinario profesional en nutrición, y poco a poco ir variando un poco la dieta, sin dejar de lado el balance de las dietas que son pellet, por ejemplo, o en el caso de que sean dietas naturales que se haya hecho por un veterinario profesional y que el tutor ya le esté dando a su perrito o su gato, mantener esa variabilidad de nutrientes es fundamental. No, es que es importante. Y, por ejemplo, ¿es recomendable, yo creo que es la respuesta es obvia, pero ¿es recomendable incluir probióticos en el día a día? Depende. Depende. No es tan obvia. Depende. Como nosotros hablábamos de... ¿a qué te refieres? ¿Probióticos comerciales o probióticos de alimentos que vengan dentro de un chucrut? Por ejemplo, chucrut, kéfir. Por ejemplo, bueno, no creo que a los perros les guste la kombucha, pero incluir fuentes probióticas. Sí, es recomendable, totalmente. Los comerciales, como yo les decía, como tienen más concentración, hay que ver bien el propósito de ese probiótico para lo que uno lo va a utilizar. Y, por ejemplo, ¿qué errores comunes cometen los tutores a la hora de mejorar la digestión sin asesoría profesional? Creo que lo hemos tocado tangencialmente hartas veces, pero ¿cuáles son los errores más comunes? ¿De que hacen los tutores? Uh-huh. Yo creo que no preguntar al veterinario antes. Porque hay muchas diferencias incluso entre los perros y los gatos en su dieta, que muchas veces los tutores no lo saben y quieren hacer algo bueno por sus perros, por sus gatos, pero termina generando una disbiosis mayor en términos de microbiota. Pueden también generar otras patologías y eso es por no preguntar al veterinario. No, yo igual creo que una de las cosas del error más común es creerle todo a internet. También. Creerle todo a TikTok o a Instagram. Sí, en parte. Nos pasa a nosotros también con temas humanos. Eso. Sí. Y, por ejemplo, respecto a, yo creo que otro error muy común es el tema de las dietas crudas. Ya, yo creo que son, de mi punto de vista médico, son súper peligrosas para la diversidad de las bacterias. Hay de todo. Hay estudios de dietas crudas donde aumenta muchísimo la diversidad, pero está el tema de salud pública, que muchas veces pueden haber bacterias que si no se genera un ambiente súper higiénico, súper controlado, también nos pueden producir enfermedad a nosotros, si es que estamos volando bajo. Pero todo el tema de las dietas, la microbiota de un perro que está comiendo dieta cruda con respecto a un perro que está comiendo pellet, por ejemplo, es súper diferente. Si bien hay estudios que dicen que es más diversa en los perros que tienen que están comiendo dieta cruda, igual nos falta información, nos faltan más estudios que nos digan sí, esto se repite en distintos perros, en distintos lugares, en distintos entornos, pero sí hay que tener ojo con el tema de los microorganismos que pueden producirnos enfermedad. No, sí, yo que digo más que nada, yo no juzgo la dieta cruda como algo malo, sino la tema de la inocuidad alimentaria.
ya cómo es la cadena de frío de ese alimento, claro. Ya cómo lo preparaste, si por ejemplo utilizaste una mesa de cortar exclusiva para eso, yo creo que es súper crucial, ¿ya? Y yo sé que hay tutores que son súper mateos y lo van a hacer bien, pero también hay tutores que son más bien descuidados con ese aspecto, con el tema de, por ejemplo, lavar el plato bien, ya utilizar, por ejemplo, herramientas distintas a las que tenemos en la casa para hacer esos manejos. Entonces, a mí siempre me ha llamado la atención el tema de las dietas crudas, que están súper recomendadas por internet, pero hay organismos que pueden ser letales para tanto los perros como gatos y nosotros. Sí, es como un riesgo que toma la familia, pero que va a depender, como tú dices, del manejo que le den y de tener ojo con el higiene, más que nada, y porque se forman muchos biofilm de bacterias patógenas, bacterias que generan daño. Cuando no se maneja bien los utensilios, cuando no se maneja bien los platos, los bebederos, entonces sí hay que tener cuidado. pero va a depender de la familia, va a depender también de cómo conlleva el tema de con un nutricionista que sea veterinario, que es las claves, porque el nutricionista también te va a decir cuáles son los riesgos. Y también otro dato rosa, los biofilms son como un mecanismo de defensa que tienen las bacterias que evita que agentes, por ejemplo, antibióticos o desinfectantes ingresen y mueran. Entonces, no sé si se le llamaría un mecanismo de resistencia antimicrobiana. Es que es una comunidad de microorganismos, pueden ser bacterias, hongos, un montón de microorganismos que se ponen en patota y se ponen así como nadie me va a destruir. Somos unidos. Es como una cosa así como de se generan señales entre ellos, se transmiten genes de resistencia de antibióticos, se ayudan entre sí. Es una comunidad súper unida que se ayuda y que es súper difícil de sacar con los desinfectantes y con otro tipo de químicos. No, sí, por eso el tema de, bueno, las bacterias son, uno piensa y uno dice como algo tan chiquitito, sí, algo tan pequeño puede traernos muchos beneficios, pero también puede atentar contra nuestras vidas. Así y es. Nosotros no podemos hacer nada diciendo que somos supuestamente, yo no me considero superior, pero supuestamente somos la especie más inteligente. Ya la que tiene más tecnología, más recursos, y aún así no les podemos ganar. Exacto. Oye, Susana, ¿y cómo se puede combinar el uso de probióticos con la dieta equilibrada? Ya estamos hablando de la diversidad de la dieta, ya de que son todas esas cositas que necesitan las bacterias para poder convivir sanamente. ¿Cómo se pueden combinar? ¿Cómo se puede combinar? Bueno, agregando fuentes nutricionales de calidad que tengan tanto prebióticos como probióticos, porque el prebiótico es súper importante para que nuestra bacteria pueda metabolizar ese alimento y pueda generarnos todo ese efecto que nosotros esperamos. O sea, el prebiótico no basta, necesita su comidita. Exacto. Y puede ser a través de la dieta normal, de la dieta natural, o una ayudita cuando vienen los prebióticos adicionados al probiótico, en este caso comercial. Perfecto. Y para cerrar, Susana, si tuvieras que resumir en una sola frase, ¿por qué la microbiota es clave para el bienestar animal? Quizás suene cliché, pero realmente los perros y los gatos son lo que comen. Nosotros también. Así que somos más bacterias que células. O sea que nosotros deberíamos, en vez de llamarnos humanos, perros, gatos, quizás deberíamos llamarnos por nombres de bacterias. Sí, literal. Pero yo creo que este capítulo estuvo muy entretenido. Hablando un poquito de ciencia, ya que es súper importante, y también acercar un poquito a la comunidad este tema que para muchos tutores es hablarles en chino, ya darles un espacio para explicarle con peritas y manzanas de qué se trata esto, que está hoy en día muy de moda.
pero también hay también corriendo mucha desinformación, así que Susana, te agradezco un montón que te hayas dado un tiempo por acompañarnos, un agradecimiento a la Radio Florencia también por facilitarnos este espacio, y nos vamos a ver en otro capítulo. Recuerda seguir las redes sociales de Radio Florencia y escuchar este programa tanto en Spotify como en YouTube. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos.